Y bueno, nosotros les hablaremos acerca de los glucoconjugados, en donde podemos encontrar a los protoglucanos, las glucoproteínas y los glucolípidos. Yo les hablaré de forma muy breve y como en tipo de introducción acerca de esto para que podamos entender un poco más fácil la información que posteriormente les vamos a explicar. Iniciando porque se sabe que tienen importantes funciones como combustibles de reserva, y este viene siendo en el caso del almidón, el glucógeno y el dextrano, mientras que también tienen pues importantes funciones como materiales estructurales, en donde podemos encontrar a la celulosa, la quitina y a los peptiglucanos. Finalmente, también tienen una función bastante importante como transportadores de información, en donde podemos encontrar a los polisacáridos y oligosacáridos. Algunos llegan a proporcionar comunicación entre células y su entorno extracelular, y otros pues se puede decir que etiquetan, por así decirlo, proteínas para un respectivo transporte y también la localización pues de algunos orgánulos que vienen siendo más específicos, pero estos también tienen una capacidad, y esta capacidad es esa de una destrucción en el caso de que una proteína pues se encuentre así como que mal formada o no esté del todo bien, entonces pues ahí es donde actúan ellos y tienen esa capacidad de destruirlos. Y por último, también podemos decir que actúan como sitios de reconocimiento de moléculas, pues en el caso de la señalización extracelular. Los polisacáridos pues también llegan a jugar un papel bastante importante o central en reconocimientos pues de adhesión de célula a célula. También las podemos encontrar en la migración celular, en la coagulación sanguínea y en la respuesta inmunitaria. Estas también llegan a actuar hasta en procesos de cicatrización, pues que si en algún caso nos llegamos a cortar o a formar algún tipo de herida, es donde ahí entran ellos para que se pueda formar este proceso de cicatrización. Y bueno, el glucoconjugado es el glúcido portador de información que se encuentra unido covalentemente a una proteína o a un lípido para que éste se llegue a formar. Esta es como que la definición del glucoconjugado. También les hablaré de forma muy breve, muy general acerca de los protoglucanos, glucoproteínas y glucolípidos, empezando primero por los protoglucanos. ¿Qué son los protoglucanos? Bueno, son macromoléculas de superficie celular en las que una o más cadenas pues están unidas covalentemente por una proteína de membrana o por una proteína de secreción. De estos podemos decir que son los principales componentes de pues, todas las matrices extracelulares, mientras que las glucoproteínas tienen uno o varios oligosacáridos de diversa complejidad, y estas también se encuentran unidas covalentemente a una proteína, como lo veíamos con los protoglucanos, ¿no? Estas tienen pues que son muy ricas en información y llegan a formar sitios específicos para el reconocimiento y la unión de lectinas. Mientras que finalmente los glucolípidos son esfingolípidos de membrana en los que los grupos hidrofílicos de cabeza son oligosacáridos. Estos glucolípidos pues llegan a actuar de forma muy similar como las glucoproteínas, ya que estas actúan en sitios específicos para el reconocimiento por lectinas, pero estas pueden llegar a invertir en transducción señales en las células. Hola compañeros, ahora yo voy a explicar el siguiente tema, que son las proteínas que contienen oligosacáridos unidos covalentemente. Bueno, ¿qué son estos tipos de glucoproteínas? Bueno, son conjugados de proteínas y glúcidos que tienen ciertas ramificaciones estructuralmente más diversos que las glucosinamidoglucanos y los fructoglucanos. Y estos a su vez tienen glúcidos en las que los glucanos son menores que en otros tipos de oligosacáridos. Bueno, esta unión se da por el carbono anomérico mediante enlaces glucosílicos por medio de su grupo OH por una serina, unido por un aminoácido llamado serina o una treonina. O también se puede hacer una unión por un enlace en el glucosílico
como el nitrógeno de no amídico de un residuo de un aminoácido llamado asparagina. Uno de los lugares donde se puede localizar este tipo de glucoproteínas son en las membranas plasmáticas. En las membranas plasmáticas, en la superficie externa de la membrana plasmática, tiene muchos glucoproteínas de membrana. En una serie de oligosacáridos de complejidad variable, unidos covalentemente, donde estos están unidos con los residuos de aminoácidos próximos al extremo aminoterminal de la cadena polipeptídica de todos de cada péptido que se está uniendo. Un ejemplo de glucoproteínas. Uno de los grandes ejemplos de muchas proteínas que se secretan por las células eucariotas pueden ser los glucoproteínas de inmunoglobulinas y de algunas otras hormonas, como son la hormona folicoestimulante, la hormona luteinizante y la hormona estimuladora de la tiroides. Uno de los grandes funciones de los glúcidos en las proteínas son las siguientes, que sirven para la agrupación de glúcidos muy hidrofílicos en la que modifican la polaridad y la solubilidad de las proteínas. También sirven para etiquetar el destino y como control de calidad de las proteínas. La importancia de la glucosilación en proteínas es en la que existen las 18 enfermedades genéticas debido a un mal funcionamiento de la glucosilación de este tipo de cadenas peptídicas. Buenas tardes, tanto yo como mi compañero Kevin vamos a dar el tema de cómo los protoglucanos son moléculas de la superficie celular y de la matriz extracelular que contienen glucosaminoglicanos. Primero que nada, las células de los mamíferos pueden sintetizar hasta 40 tipos de protoglucanos que actúan como organizadores titulares. Su unidad básica es la proteína núcleo o la nucleoproteína, dependiendo de donde lo busque, a la que se unen de forma covalente uno o varios glucosaminosacáridos. La unión suele darse mediante un residuo de tipo SER al que se une un glucosaminoglicano mediante un tetrasacárido. Es decir, vamos a tener, como lo tenemos en la imagen, la proteína núcleo, el residuo de SER, que dicho sea de paso, ahí está su estructura. Glicano, un azúcar que puede ser cualquiera, y finalmente otro glicano. Muchos proteoglicanos son secretados a la matriz extracelular y algunos de ellos pasan a ser parte de la membrana en forma de proteínas integrales. Un ejemplo de esto es la lámina basal en la que se separan grupos organizados de células y contienen un grupo de proteínas núcleo, cada uno con varias cadenas de sulfato de paran, unidas covalentemente. En lo que encontré de la estructura base de las eh, sulfatos de paran es esta imagen con la estructura química que básicamente estos van a estar unidos covalentemente como se muestra en la imagen unos con otros hasta formar unas cadenas que de hecho se ven más adelante, que son lo que está unido a los sindecanos en esta imagen. El sindecano es todo, pero lo que está unido a los laterales como pequeños vellos son los cadenas de sulfatos de paran. Y mientras tanto, en cuanto a la lámina basal, se trata de esta estructura que separa las células de la piel, como se puede ver en el zoom, donde se muestra claramente que están las células de la piel, de dos estructuras antes de entrar a la epidermis como tal. Finalmente, los sindecanos tienen un único dominio transmembranal y un dominio extracelular. ¿A qué vamos con esto? Para empezar, ya quedamos que las líneas unidas son sulfatos de paran, pero el dominio
Intracelular se refiere a la parte que está dentro de la célula, luego está la parte que va atravesando la membrana y finalmente tenemos la parte exterior. Dentro de lo que encontré, vi que estos sulfatos de paran funcionan principalmente como señalizadores de algunos procesos y ayudan a llevar a cabo algunas rutas metabólicas junto con los glupicanos que están unidos a la membrana por un anclaje lípido derivado de un lípido de la membrana llamado fosfatidil-inositol. Eh, Estos dos actúan en conjunto para llevar básicamente las mismas tareas de crecimiento, desarrollo, pero la gran diferencia dentro de lo que encontré es que los glupicanos normalmente tienden a también ayudar en procesos de morfosis, por ejemplo, reestructuración de los huesos, crecimiento de los mismos, y principalmente esa fue la gran diferencia que encontré. Por lo demás, simplemente son agentes de rutas de señalización. Y finalmente estos se van a liberar al medio extracelular. Eh, en cuanto a los sulfatos de paran por una proteasa, perdón, en cuanto a los intecanos se van a liberar por una proteasa, mientras que los glupicanos van a ser liberados por una fosfolipasa. Eh, y el objetivo de liberarlos precisamente es que puedan llevar a cabo sus funciones a nivel extracelular. Y en gran medida también ayudan a que se unan las proteínas o a los componentes a la célula desde el medio extracelular. Finalmente tenemos que las familias de glucosaminoglicanos pueden unirse a una gran cantidad de ligandos extracelulares para regular la interacción de dichos ligandos con sus receptores específicos. Es lo que mencionaba, que se van a separar para unirse al ligando y de ahí recuperarlo hacia la membrana y que estos puedan actuar más fácilmente. Eh, Se ha demostrado que las estructuras que pueda tener un dominio normalmente no son eh, al azar. Algunos dominios difieren entre sus vecinos y otros, normalmente porque esos dominios tienen interacciones más específicas con proteínas específicas, valga la redundancia. Eh, y podemos decir que el patrón de sulfatación, es decir, el patrón de unión de sulfatos de paran en los dominios altamente sulfatados depende de cada proteoglucano, o sea que cada uno es único. O me dicho no único, sino específico sería la palabra. Contando las modificaciones posibles del dímero eh, del que es 26 glucano con el IOA, al menos son posibles 32 unidades distintas del disacárido. Esto si no se cuenta el hecho de que la misma proteína núcleo puede mostrar diferentes estructuras. Y bueno, a continuación terminará de explicar mi compañero Kevin. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco del mecanismo de acción de este, el sulfato de heparan y algunas proteínas unidas a los dominios S. En la primera caracterización de este mecanismo, dice que las propiedades de las proteínas extracelulares y de moléculas de señalización se modifican a consecuencia de la unión específica a los dominios NS. Es decir, en la siguiente imagen les muestro dos proteínas eh, que se están uniendo. Uno de ellos es el factor XA y la antitrombina. Se van a unir y se van a acoplar al dominio NS, específicamente en el sulfato de heparan. En la imagen hay una descripción donde dice que un cambio conformacional inductivo en la proteína antitrombina, que es el AT, al unirse a un pentasacárido específico del dominio S, que es esta parte de aquí,
permite su interacción con el factor XA, impidiendo la coagulación. Es decir, primero llega aquí, se acopla y luego llega el factor XA y se une a esta proteína. Y eso es muy importante para que impida la coagulación sanguínea. Vamos a ver otro tipo, el tipo B. Es en esta. El cambio en la actividad puede ser debido a un cambio conformacional en la proteína inducido por la unión o la capacidad de dominios adyacentes de sulfato de heparan de unirse a dos proteínas y situadas muy próximas de manera en que se ven favorecidas las interacciones proteína-proteína. Es decir, todo esto quiere decir que vamos a tener esa proteína que se llama trombina y una vez uniéndose a la antitrombina, que ya está acoplada en el sulfato de heparan, va a unirse adyacentemente a otro extremo de la membrana, así como está representado de esta manera. Igual en esta imagen hay una descripción donde dice que la unión de la antitrombina y de la trombina a dos dominios NS adyacentes coloca las dos proteínas próximas a una de otra, favoreciendo su interacción que inhibe la coagulación sanguínea. Súper importante para que no es, cuando sufrimos una herida, pues nuestro coágulo. El tercer mecanismo general de acción consiste en la unión de moléculas de señalización extracelulares al sulfato de heparan, que tiene como consecuencia el aumento de la concentración local y una más fácil interacción con los dos receptores del factor de crecimiento en la superficie celular. En este caso, en el sulfato de heparan actúa como correceptor. Es decir, tenemos a los dos ligandos con sus respectivos receptores, y aquí se ve característico el dominio NS, y estas se van a unir a este dominio. En la misma imagen tenemos otra descripción, dice que los dominios S, NS interaccionan a la vez con el factor de crecimiento, que es el FGF, y con su receptor, estos de aquí, favoreciendo la formación del complejo oligomérico y aumentando la efectividad del factor de crecimiento a baja concentración. En el siguiente diapositiva les pongo un ejemplo más específico. Este ejemplo es del factor de crecimiento en los fibroblastos. Una señal proteica extracelular que estimula la división celular se une inicialmente a la porción de sulfato de heparan de moléculas de Syndecan de la membrana plasmática de las células diana. El Syndecan presenta el factor de crecimiento a los receptores del factor de crecimiento de la membrana plasmática y solo entonces el factor de crecimiento puede interaccionar eficazmente con sus receptores para desencadenar la división celular. Está un poco enredado, pero ahorita vamos a ver exactamente cómo es que se van uniendo y qué queremos decir con moléculas de Syndecan o demás. Aquí es el último mecanismo. En otro tipo de mecanismo, los dominios NS interaccionan electrostáticamente y de otros modos con una gran variedad de moléculas solubles del exterior de la célula, manteniendo una elevada concentración local en la superficie celular. Es decir, aquí van a estar interaccionando, como dice ahí, electrostáticamente esos dominios, y va a ser más fácil que las lipoproteínas lipasas se unan a ellos. Aquí vemos también la alta membrana y cómo es que está a dónde se unen y lo que lo mantiene, que es una interacción electrostática. Igual esa imagen presenta una descripción donde dice que la elevada densidad de cargas negativas en el sulfato de heparan aproxima las moléculas de lipoproteína lipasa cargadas positivamente y las mantiene mediante interacciones electrostáticas y por interacciones específicas de secuencia a los dominios NS. Es decir, estas eh, cargas electrostáticas van a atraer a las lipoproteínas lipasa. Así va a hacer que se unan más fácil y creen su mecanismo. Ahora, todo esto que les acabo de platicar, pues se ha hecho con experimentos principalmente en los ratones, ¿sí?
y son sumamente importantes porque ahí donde se puede demostrar o se pueden ver los resultados de cómo es que funcionan esos mecanismos y cómo es que se da la coagulación de la sangre principalmente. Otros estudios demuestran que los proteoglucanos de membrana son importantes en la eliminación de lipoproteínas en el hígado, es decir, también los encontramos en el hígado, no solamente en el torrente sanguíneo o en la sangre, sino en las eliminaciones que cumple nuestro hígado, que ya sabemos son como más de 600 funciones que cumplen, y una de ellas es la eliminación, y gracias a estos tipos de mecanismos con los, eh, las uniones de enesia. Y existen cada vez más pruebas de que la ruta seguida en el desarrollo de los axones en el sistema nervioso y por tanto la formación de circuitos depende de proteoglucanos que contienen sulfatos de heparan y sulfatos de condroitina, los cuales proporcionan pistas para el rápido crecimiento de los axones. Seguramente mi compañero Khaled ya le estuvo hablando de los que todo esto son proteoglucanos. Eso es lo que encontramos en el torrente sanguíneo, en el hígado y en, en los axones de las dendritas de las células del sistema nervioso. Es decir, estas favorecen mucho su crecimiento. Entonces, estos proteoglucanos son de mucha importancia y los encontramos en muchas funciones de nuestro organismo. Aquí les quiero poner unos ejemplos en las siguientes imágenes. En la imagen de su lado izquierdo, esta es un agregado de proteoglucano a la matriz extracelular. Aquí podemos ver unas ciertas características y aquí lo dice en la descripción. En el dibujo esquemático de un proteoglucano con muchas moléculas de agregan, una molécula de hialuronano de gran longitud se asocia de manera no covalente con unas 100 moléculas de proteína núcleo agregan. Es decir, vamos a verlo un poco en la imagen. Así es como se ve en el organismo. Y aquí encontramos el sulfato de contritina, que es lo que nos está diciendo aquí. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Sulfato de contritina, proteínas de unión, sulfato de queratán, proteína de núcleo de Gracán y el uranano, estas hasta 50.000 disacáridos repetidos. Todo esto aquí tenemos aquí va a estar componiendo a todo este proteoglucano, es un proteoglucano. Y va a estar unido y compuesto de hialuronano. Y a su vez va a estar estas va a tener ramificaciones de sulfato de queratano unidas con proteínas de unión. Y estas también, estas ramificaciones son sulfatos de contritina. Bueno, ¿qué más dice? Cada molécula de agregan contiene muchas moléculas de sulfato de condroitina y sulfato de queratán unidas covalentemente. O sea, son direcciones muy fuertes. Las proteínas de unión situadas en el punto de unión entre cada proteína núcleo y la espina central de hialuronano intervienen en la interacción de proteína núcleo y aluranano. La microbiología muestra una molécula individual de agregan vista en el microscopio de fuerza atómica, en la que tenemos aquí. Bueno, en la siguiente imagen son una interacción entre células y de la matriz extracelular. En la asociación entre las células y los proteoglucanos de la matriz extracelular participan en una proteína de membrana integrina y una proteína extracelular fibroctina, que posee sitios de unión tanto para las integrinas como para los proteoglucanos. Vamos a ver un poquito la imagen. Aquí tenemos una integrina y aquí están, bueno, o sea, es como un tipo canal que está en la membrana celular. Esta es la membrana celular. Supongamos que aquí tenemos a la célula, una bola. Y esos son los pasos donde se pueden dar, o donde van a participar muchas moléculas. Y aquí está la célula de integrina. Alrededor vemos los proteoglucanos, que son estos de aquí. Los proteoglucanos constituyen a toda una parte de la célula, en la membrana, fuera de la membrana. Y también vemos a la fibronectina. Todo esto pues compensa a la membrana celular.
Y también vemos a las fibras de colágeno entrecruzadas, o también son un buen de células perdón, de fibras que están rodeando a la membrana y a su vez a la célula. Y bueno, aquí ya explicamos un poco el mecanismo de acción de los proteoglucanos, cómo es que funcionan, cómo es que se unen y cómo es que participan muchas moléculas, muchas células y en dónde se ven. Bueno, siguen con mi compañero Sebas. Bueno, yo le voy a hablar de los glucolípidos y los lipopolisacáridos. Estos glucolípidos o glucopolisacáridos se encuentran principalmente en la membrana celular. Sabemos que la membrana celular está compuesta por una bicapa lipídica semipermeable, que a su vez posee otras cosas como proteínas globulares, glucoproteínas, que las glucoproteínas serían glúcidos unidos a proteínas, y los glúcidos serían oligosacáridos, o sea, sacáridos con más de dos sacáridos unidos por un enlace covalente. Por carbohidratos, por glicolípidos, que serían los lípidos con polisacáridos. Y pues estos son los principales componentes de la membrana celular. Aquí, por ejemplo, tenemos un polisacárido que sería la celulosa, que se encuentra principalmente en la membrana celular, sobre todo de células vegetales. También tenemos los gangliósidos, son muy importantes también para la membrana celular, ya que estos gangliósidos tienen una cabeza polar y una parte de lípido que se encuentra esta en la parte externa de la membrana. Y a su vez, generalmente contienen este ácido ciálico, estos gangliósidos, y también son importantes ya que ayudan a determinar los grupos sanguíneos, funcionando como una especie de antígenos para pues determinar los grupos sanguíneos. A su vez, tenemos las membranas bacterianas. Las membranas bacterianas, principalmente las gram negativas, están compuestas principalmente por lipopolisacáridos. Por ejemplo, aquí tenemos el polisacárido de la salmonela, que está compuesto por una cadena específica, que sería esta, su núcleo, que sería este, y el lípido A, que sería todo esto. Aquí la porción del lípido A de algunas bacterias se denomina endotoxina. Estas representan un peligro debido a que provocan un descenso en la presión sanguínea, lo que produce un shock tóxico producido por una infección de una bacteria gram negativa. Además, estos lipopolisacáridos son importantes ya que es la principal diana para los anticuerpos de los sistemas inmunitarios, principalmente de vertebrados. Por ello es muy importante ya que es hacia donde ataca nuestro sistema inmunitario para destruir a las bacterias gram negativas y pues detener su propagación.